Bendiciones para todos. Hemos llegado a esta tercera clase. Hoy vamos a ver algo muy importante en la hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica es la ciencia que trata acerca de la interpretación. Hoy vamos a ver una de las cosas que identifican la hermenéutica y son los métodos de interpretación. Es necesario que en cada uno de los métodos de interpretación nosotros entendamos cuáles son los que se deben aplicar. Es de anotar que cada persona generalmente cuando se acerca a la Biblia la entiende a su manera, la interpreta a su manera. En lo que estuvimos viendo en las clases pasadas es que se permite que la Biblia no tenía una interpretación privada, pero sí necesitamos es una revelación exacta para no incurrir en una falsa doctrina. Así que lo que vamos a ver a partir de este momento son los métodos de interpretación. Entonces, es evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos, que no basta tener uno solo. Por decir, si usted tiene el espíritu correcto al comenzar el estudio, muchas veces le será necesario algo más que sus buenas intenciones. Se necesita un método correcto. Los conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que relatan y el origen del divino texto o del texto divino llevan a conclusiones muchas veces que son erróneas si no tenemos un método exacto de interpretar. El método correcto se ha determinado eliminando o sacando los que son falsos. Por eso casi todo manual de interpretación primero le va a hablar de los métodos equivocados. Entonces, vamos a hablar primero de los métodos equivocados. Vamos a hablar de cuáles no son métodos de interpretación verdaderos. Entonces, hay 3 métodos equivocados de uso común y es necesario que cada uno lo entienda para que no vamos a incurrir en este problema. Entonces, el primer método que vamos a ver se llama el racionalista. Consiste en sujetar toda la escritura a un juicio humano para hacer saber si son válidos o no sus afirmaciones. Este método presupone que lo sobrenatural no existe, que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural, según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos y en la mayoría de las ciencias. Pero al proceder así, este método viola el verdadero método de interpretación de la Biblia, si pudiéramos llamarlo científico, que se permite al investigador comenzar con prejuicios. Escúcheme, porque no se debe juzgar de antemano lo que se investiga antes de reunir todos los datos necesarios. Los que usan el método racionalista muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, y es que Dios interviene en todos los asuntos humanos. Los racionalistas entonces comienzan a interpretar la Biblia usando su prejuicio como punto de partida. El resultado es que sacan conclusiones satisfactorias para sí mismos, pero que son muy diferentes de lo que la Escritura enseña realmente. El racionalista considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos sobrenaturales, no eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos. A ver, vamos a dar un ejemplo para que salgamos de duda de todo esto. Si nosotros hablamos del caso de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces y que se le dio de comer a 5,000, o otro ejemplo es del de los 4,000,
suponiendo que en el primer caso es la generosidad del muchacho, estimuló a todos los demás a compartir su alimento con los que no tenían. Entonces, si lo interpretamos por el método racionalista, decimos, no, pues sí, en la multiplicación fue que el muchacho sacó sus 5 panes y 2 peces, pero los demás entonces también sacaron los de ellos y así. Pero si usted observa, entonces aquí no hay milagro alguno. En el segundo caso, en el de los 4,000, se puede hablar de que la generosidad de los discípulos del Señor, que no ven en este caso nada de milagroso, bien que agregan que este conocimiento, que hubo un milagro moral en la generosidad espontánea del pueblo. No podemos tampoco negar el uso de la razón, porque Dios le ha dado al hombre inteligencia y espera que la use, pero que la use responsablemente. Pero la inteligencia del hombre no le fue dada para hacer tropezar a nadie. Por esto se debe ocupar en el estudio correcto de la revelación divina iluminada por el Espíritu Santo. Hay que entender algo, y es que la fe y la razón no se oponen la una con la otra, especialmente cuando la razón de la persona existe en una mente sana y obediente a la revelación divina. Entonces, ¿qué tenemos en contra de este método? En contra de este método racionalista entendemos que apaga lo sobrenatural, de que es un método que en sí es incrédulo, porque es un método que no cree que Dios puede hacer algo sobrenatural. Vamos a hablar del segundo método, que es equivocado. Se llama el método alegórico místico. Es otra manera de interpretar la Biblia. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico para ellos. Místico significa oculto o espiritual. Este método fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y sus leyendas. Y por eso usted ve que hoy la Iglesia Católica Romana se apoya en algunas doctrinas que tuvieron origen en este método. Aún entre los evangelios hay algunas creencias basadas en el método, porque tenemos que entender que algunas de las razones del por qué algunas sectas modernas usan este método, que es la misma que dio origen entre los griegos antiguos. Entonces, entendamos el asunto, porque por esto hay que ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen que son contradicciones científicas, porque cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, ya no tiene contradicciones científicas. Entonces, por esto hay necesidad de preocuparse por su exactitud histórica. Usted entiende que Daniel en el foso de los leones, nosotros conocemos que es una historia real, pero para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso físicamente, sino que se encontró preso por las diferentes situaciones, las debilidades comunes entre los hombres. Entonces dicen ellos que estos son representados en la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso de sus enemigos. Sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Eso lo habla si estuviéramos interpretando por el método alegórico y místico. La lección de que las dificultades que hay en la vida, que hay un sentido en este y otros sucesos de la Biblia, puede ser alegorizados o espiritualizados correctamente, obvio, pero no todos dan para eso. Los predicadores frecuentemente en todos sus sermones utilizan este método alegórico, pero es que hay que aplicarlo exactamente donde es. En otro sentido son enteramente
fieles al mensaje de la Biblia los predicadores, siempre y cuando se ciñan a lo que ella dice. Tales eventos pueden usarse como ejemplos, ilustraciones, pero solamente cuando el sentido literal e histórico del suceso es reconocido antes. De otra manera, el resultado es una interpretación falsa del texto bíblico. Hay, sin embargo, algunas alegorías en la Biblia. Se pueden reconocer por sus características. Por ejemplo, Gálatas 4:24, donde la historia de Abraham, Sara y Agar es explicada como una alegoría, pero este sentido les es dado como algo adicional. Su sentido histórico no está puesto en duda. Aquí el Espíritu Santo ha dado el sentido alegórico solamente para señalar la diferencia entre los dos testamentos. Asimismo, otras alegorías serían identificadas, por ejemplo, en el capítulo 17, donde se trata como un tipo especial del lenguaje figurado. El gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican así el sentido de la escritura. Entonces hay que tener en cuenta esto. Por esto, la Biblia no es para interpretarse a la ligera. La Biblia tiene un contexto histórico, cosas que realmente pasaron, pero no todos son alegorías. Entonces, esto es bueno que lo entendamos. Vamos al tercero método de interpretación, que es equívoco, que es falso. Se llama el método dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Probablemente hablando de toda doctrina cristiana, porque toda doctrina cristiana es un dogma. Aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente natural. Y esto se debe a que las diversas doctrinas han enseñado muchas veces con espíritus rígidos o dogmáticos. Sin embargo, el método dogmático en sí no se considera pues equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados de la hermenéutica. Por eso tenemos que tener en cuenta algo. Entonces, usted le puede explicar 100 veces a un católico de que no hay que adorar ídolos y él le dice que es que la Santa Madre Iglesia lo enseña. Usted puede explicarle 150,000 veces a un testigo de Jehová de lo que va a ser el fin del mundo y todo eso, y él le sigue diciendo que aquí vamos a vivir porque hay un dogma que se lo enseñaron. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí vamos a hablar eso porque algunas doctrinas de la Iglesia Católica, por ejemplo, ilustran errores de los mismos que hablan. Uno de los más conocidos es la manera de tratar el texto de Mateo 16, del 18 al 19. Y de allí sacan enseñanzas que afirman que Pedro fue el primer papa y el fundador de la iglesia. Debe admitir francamente que el pasaje para algunos es oscuro y para algunos presenta dificultades para lo que quieren interpretar y los que quieren interpretar adecuadamente y sin prejuicio. Pero el examen imparcial no nos da ninguna base para enseñar que Jesús llamó a Pedro la roca sobre la que iba a edificar la iglesia. Pero por esto mismo nos parece preocupante que mucha gente por encima de todo lo creen. No están preparados para abandonar la enseñanza que le ha dado su iglesia, porque lo han interpretado de manera dogmática. Lo mismo sucede con otros textos. Mateo 26, del 26 al 28 dice, esto es mi cuerpo, o esto es mi sangre, dice más bien. La misma se encuentra en el centro mismo de la teología católica romana, de la que depende la doctrina de la transubstanciación. Esta depende del texto sobre la roca. Si entendieran que el sentido es figurado, desaparecería la doctrina
aquella. También en este caso se ve que la forma de interpretar el texto es dogmático y no descansa sobre método correcto de interpretación de escrituras. Entonces, por eso hay personas que aunque usted les hable la verdad y aunque usted se lo diga de la manera que se lo diga, ellos nunca le van a aceptar que usted tiene la razón, porque sus propios dogmas, los que le han enseñado, los han capacitado para eso. Es más, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se pone a un lado la escritura para escuchar al hombre. Que vea, que escuche, lea la Biblia, pero créale al Papa. Que lea la Biblia, pero antes escuche lo que dice fulano. Pero que no, es que la palabra de Dios no hay que agregarle. La palabra de Dios es fiel. Entonces, si la palabra de Dios es fiel y está completa, no hay que hacer nada más en torno a ella, sino aceptarla. Y hay que interpretarla, pero hay que interpretarla de manera correcta. Ahora, hablemos del método correcto. Se llama el método gramático histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, número uno, especialmente de aquel idioma en la que la Biblia fue escrita, así como aquel en la que fue traducida. Hay que considerar algo, es que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica, no es compuesta de fábulas, de leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etcétera, no, sino solamente donde las mismas escrituras indican que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos, sucedió y no fue literal. Entonces, fueron los reformadores como Lutero y Calvino los que dieron el impulso principal al método correcto. Por medio de su énfasis en los idiomas demostraron que el justo entendimiento de ellos aclaraba su sentido verdadero y que tenía que ser literal y que no podía ser alegórico. Entonces, en esto tenemos que entender todas las normas. Vamos a empezar a ver algunas normas y es necesario que las comprendamos bien. La primera norma de interpretación es: lea siempre con cuidado. Uno tiene que leer con mucho cuidado. Todo lector de la Biblia a veces se acostumbra tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras pareciéndole muy conocidas, creyendo que lee con toda exactitud. Cuando la persona lee así, los errores de su lectura habitual se graban aún más profundamente en su cerebro. A mí me pasó un cacharro muy tremendo. Era cuando estaba aprendiéndome el Salmo 119. Salmo 119 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Y hay una frase que dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. Pero nótese que yo la leía tan rápido que decía: tú afirmaste la tierra y subiste. Y como esa me daba, ya la otra me cuadraba. Dice: por tu ordenación subiste todas las cosas hasta hoy. Hasta que un día alguien me lo estaba leyendo y yo decía: no puede ser, ahí no puede decir subsiste. Y decía subsiste. Entonces, lo primero que todo lector de la Biblia debe hacer es leer con cuidado para no ir ahondando en los errores de lo que nosotros creemos que entendemos. Ahora, para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Entre más importante considere usted que es lo escrito, más serios serán los errores que puede cometer si no lo lee bien. Vamos a un caso exacto. Existe un dicho, un dogma popular, un principio que se ha enseñado, hablando de los Reyes Magos, que cuántos eran los Reyes Magos, que era, y les tienen hasta nombre, pero no lo dice la Biblia.
Quien no sabe que eran tres los... O sea, a quien no le enseñaron que eran tres los magos que visitaron al niño Jesús en Belén. Pero el evangelista Mateo, que es el que cuenta la historia en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 12, nunca dijo cuántos eran. Es más, es muy probable que fueran muchos más de tres, ya que la caravana con la que probablemente viajaron ellos estaba compuesta por muchas personas. Y la idea que eran tres reyes magos ya se quedó grabada, y probablemente viene de los tres tipos de regalo que llevaron, que eran oro, incienso, mirra, y por supuesto los nombres que le ha dado la tradición son completamente ficticios. Nunca nadie sabía de ellos, nunca está registrado en la Biblia. Entonces, el lector debe ver con cuidado las palabras que se encuentran en el texto. A mí me pasó siempre que existía una canción que llamaba que Saulo cabalgaba hacia Damasco, pero nunca la Biblia dice que cabalgaba. La Biblia dice que cayó a tierra, y la Biblia habla de algunos detalles, pero el hecho de que Saulo, cabalgaba hacia Damasco, no nos lo enseña la Biblia, no lo dice exactamente la Escritura. Entonces, por esto tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos de los textos que nosotros creemos que estamos leyendo no los leemos bien. Entonces, como no los leemos bien, no los entendemos bien, y es más, luego somos capaces hasta de discutir por ellos y asimismo empujar una falsa doctrina, o una doctrina sin profundidad, sin bases, una doctrina sin pasión de nada. ¿Por qué? Porque no leímos bien. Yo recuerdo que un hermano decía: hermanos, es que definitivamente yo sí entiendo la palabra que estábamos llamados a vivir en guerra, porque el Señor dijo: ni pasos dejo, con N, y ni pasos doy. Entonces decía: vio, el Señor no nos dejó paz. Entonces, como el Señor no nos dejó paz, entonces no hay forma de que haya paz. Entonces un día le dije: hermano, usted está equivocado, el Señor no dijo ni paz, el Señor dijo con M, mi paz os dejo, y vea que sí nos dejó paz, y mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, una letrica a veces le cambia el sentido a la escritura. Una sola letra, es que es extraño, una sola le puede cambiar el sentido a todo lo que usted está leyendo, a todo lo que usted cree interpretar. Entonces, por esto hay que tener demasiado cuidado en las cosas que se están leyendo, en el pasaje que usted está leyendo. Entonces, de una manera correcta se tiene que llegar a acercarnos a la Biblia. El lector debe de ver con cuidado cada palabra que se encuentra en el texto. Es posible que una palabra muchas veces uno la tome por otra, o la entienda por algo que no sea exacto, por algo que sea equivocado. Entonces, esto tiene que ser con mucho cuidado. Por eso usted ve que se cuenta que un lector que no era muy experto leyó en Génesis 2:20 sustituyendo la palabra idónea por ideona. Entonces dice, cuando habla de ayuda idónea, ya dijo que era una ayuda ideona. Y se puso a pensar sobre esta palabra desconocida y dijo: si es verdad que Dios ha dado mujeres ideonas, tiene muchas ideas, ellas viven hablando de sus ideas y por eso son ideonas, pero no era así la palabra. La palabra es idóneo, idónea, y la leyó como si fuera ideónea, y esto le dio su propia interpretación. Entonces, hay que leer siempre con cuidado. Con gran frecuencia se cita equivocadamente 1 de Timoteo 6:10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces se cree que la raíz de todos los males es el dinero, y no es el dinero. Entonces, el amor al dinero, no, la raíz no es el dinero mismo.
Entonces, por esto, porque los lectores no prestan mucha atención a todas las palabras de un texto, entonces se incurre en un error. O generalmente uno mira que a veces un texto en el que uno haya tenido un error vuelve y lo lee y citan el texto y se quedan con el texto errado, y por eso siguen hablando de que lo peor es el dinero. Y a veces cuando una traducción o alguna revisión de la Biblia introduce una duda con respecto a algo muy importante, debemos entender que hay que revisar hasta dónde estamos de acuerdo con esto. Cuando se dice que hay que leer con cuidado, esto se incluye en la necesidad de entender, de poner atención en lo que está, de tener la puntuación, porque usted observa que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí hay puntuación, y luego dice: grande es este misterio. Pero el hermano que estaba leyendo dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande. ¿Por qué? No le puso la puntuación. Es incorrecto. Por esto, en todo esto, nosotros no podemos cambiar una palabra por otra. Si la Biblia dice los carros de Faraón, bueno, déjelo como los carros. Algunos dicen, hermano, y los yis de Faraón, y los caballos de Faraón. Nosotros tenemos que ir acomodando nuestra mente a la lectura de las Escrituras en el contexto en que fueron escritas. Por esto, las palabras usadas en alguna traducción de la Biblia en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las Escrituras. Estaba mirando que hay palabras que existen en un idioma y en otro idioma no existe, y es el mismo caso de las palabras hebreas. Hay palabras que existen allá que nosotros de alguna manera no las manejamos tanto. Entonces, en algunas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando dice que ni en todos los libros del mundo se podrían escribir las cosas que el Señor dice, algunos dicen eso es una exageración. Bueno, nosotros por la fe entendemos que sí. Entonces, por esto tenemos nosotros que llegar a acercarnos a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos enseñe a nosotros. Nosotros tenemos que entender que si nosotros aprendemos a discernir, a leer y a entender lo que está allí escrito, entonces será algo extraordinario, porque comprendemos mejor. Entonces, Romanos capítulo 10, el versículo 9, allí la palabra confesar se traduce del griego homologeo, que está compuesta de dos elementos: homo, que es el mismo; logo es hablar. Justamente la palabra original significa admitir, decir la misma cosa, estar de acuerdo. Porque por eso algunas de las cosas que nosotros llamamos confesión en el altar, y que están acostumbrada la gente que pasa al altar y hasta no la reclaman: pastor, usted no hizo confesión de fe. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Este versículo no quiere decir solamente confesar o confesar los pecados delante del Señor, sino que hay que hacer una confesión con la boca, estando de acuerdo, sabiendo que se ha captado el mensaje de la palabra. Por esto, cuando el intérprete capta el sentido verdadero del texto, él lo podrá explicar con su boca, le sacará provecho. Entonces,
De esa manera, el que confiesa, el que entiende, oh, que es importante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si usted entiende que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón y le obedece, es donde dice que será salvo. Y lo mismo sucede con algunas palabras. Por ejemplo, la palabra metanoia, que es arrepentirse, que significa cambiar de pensamiento, de opinión, de metas. Esto viene de metas, que quiere decir trans, y noe es pensar, es transpensar. Esta idea no resalta en las traducciones comunes como en Marcos 1:15, que es arrepentidos y creed en el Evangelio. Comúnmente la idea de tristeza o remordimiento está asociada con el arrepentimiento. Y la Biblia realmente enseña que este sentimiento debe acompañarlo al arrepentimiento. Pero la esencia del arrepentimiento no está en las emociones, sino en el cambio de actitud. Y por eso la versión popular dice: vuelva hacia Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Y por esto podríamos nosotros empezar a decir muchas más, muchos ejemplos más, pero en esto tenemos que aprender la clave. Y la clave está en entender que la Biblia hay que leerla, releerla, leerla otra vez, hasta que lleguemos a un conocimiento y a una verdad que no riña en nada con la Sagrada Escritura. Bueno, en la próxima clase de hermenéutica vamos a seguir viendo casos de cómo aprender a leerla bien, porque es lo primero que usted tiene que hacer para ser un buen intérprete. Debe leer bien la palabra. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.